El día de hoy nos acompaña en el podcast Gerson. Gerson es una persona súper humilde, nunca va a contar su experiencia como lo va a contar yo, pero Gerson primero estuvo en Bit, donde empezó todo el proceso de HR desde cero, contrataba miles de gente y habla de cómo llevar como ese caos operativo. De ahí estuvo en Nuevo Cargo, donde creó los procesos de People de 3 países y finalmente acabó en Nubank, donde está dirigiendo equipos de 1,200 personas a nivel de People. Creo que lo que es muy, muy interesante de Gerson es, para ser muy bueno en el trabajo de People, creo que tienes que entender quién es tu interlocutor. Y Gerson nos cuenta cómo con una estrategia que él llama Man Up o Man Down, realmente ha aprendido a manejar a sus stakeholders. Y creo que algo interesante de Gerson es que casi todos los stakeholders con los que ha trabajado aman a Gerson, perdón. Y creo que eso no es tan común en la industria de HR. Entonces, bueno, escuchen para que les cuente Gerson cómo lo ha hecho. Súper, pues Gerson, bienvenido, mil gracias por el tiempo y mil gracias por estar aquí. O sea, básicamente en este podcast lo que primero nos gusta entender es un poco quién eres tú y luego como que el podcast está orientado realmente a gente que va a hacer contrataciones de cómo encontrar a la persona correcta. Ok. Y lo dividimos en dos etapas. Primero entenderte a ti y luego entender si tú estuvieras buscando un clon de Gerson, ¿cómo lo harías? ¿No? Ok. Pero para empezar, me encantaría hacerte una pregunta que alguien que trabajó contigo me contó que te encanta decir que lo más importante es aprender a echarse el baile con cada manager. Ah, sí. ¿Qué Sí. significa eso? Mira, significa, es una cosa como muy mía. Yo hablo muy así, o sea, como que tengo este folclore para todo. Entonces, lo más importante es saberse echarse el baile con cada manager. Es algo que le decía yo mucho a Fabi en su momento, porque cuando eres el Charlie P, tienes que saberte exactamente cómo echar el baile con cada persona que tú estás hablando, ¿no? O sea, llámese desde si estás hablando con el Head of Engineering o si estás hablando con el Manager de Customer Service, tienes que aprenderte los pasos del baile con cada persona porque no todos traen como el mismo ritmo, no todos traen, ¿sí me explico? O sea, no todos traen esta misma escuela, no todos tienen la misma visión. Entonces tienes que ir construyendo esta como dinámica y esta sinergia para poderte ganar la confianza de tu stakeholder, porque al final cuando eres HRP, todo el mundo, o sea, casi tú nunca eres el stakeholder de nadie y todo el mundo es tu stakeholder. Entonces tienes que aprender a, a llevar este baile que yo le llamo con cada persona en el sentido de entender cómo rebotar ideas con ellos, cómo, o sea, de dónde vienen, cómo es la vida desde su cancha, o sea, y sentarte a de veras entender cómo es su day to day, para a partir de ahí ya saber cómo es el baile con esta persona. No le puedes llegar a todo el mundo desde el mismo ángulo o con el mismo como ritmo o pasos del baile, porque si no te vas a acabar como pisando o van a estar terminando, o sea, cada quien bailando por su lado, ¿me explico? No Sí. sé si con eso contesto tu pregunta. O sea, ¿cómo aprendiste eso? Fíjate Suena bastante que contraintuitivo, de pero muchas, mira, o sea, yo creo que es la suma de varias cosas. Uno, yo estudié psicología, entonces algo tiene que ver de eso, ¿no? O sea, las clases de entrevista y que pues, o sea, te enseñan mucho a escuchar a la gente, a leer entre líneas, o sea, tampoco es magia, pero te explican mucho este tipo de cosas. Entonces eso ayuda. Algo que me ayudó a mí mucho en lo particular es que cuando entré a trabajar a Microsoft, yo me acuerdo que yo observaba mucho a mi manager y a todos sus peers, sobre todo porque mi manager tenía un puesto que no era de HRBP, pero tenía que tratar con muchos stakeholders diferentes. Entonces, a cada quien le hablaba de manera como muy tailor-made a lo que la persona necesitaba. O sea, no a todo el mundo le llegaba igual. Y eso a esa manager que tuve le sirvió muchísimo para poder hacer ciertas cosas en su momento cuando yo trabajaba allá. Y ese sería, digamos, la parte 2. La parte 3 también tiene mucho que ver con cómo te relacionas como tú con las, o sea, sí es mucho de mi vida personal, cómo te relacionas con las personas a nivel personal, en la escuela, en grupos de amigos. O sea, si tú quieres invitar a un amigo a Six Flags, por ejemplo, y lo quieres convencer de que se suba al Superman contigo, no le puedes llegar con el mismo pitch a todos, porque hay gente que no le gusta
y hay gente que te va a decir, ya estoy formado, ¿no? Entonces, tiene mucho también que ver con esta parte de cómo puedo como hacer este link entre tus relaciones sociales, o sea, tus skills sociales más bien fuera del trabajo y dentro del trabajo, donde dentro del trabajo tienes que pivotearlas de cierta manera para poder influenciar a la otra persona y para poder hacer que, o sea, todos lleguemos hacia el mismo lugar que idealmente tiene que ser, o sea, hacia el objetivo que tiene la empresa. Entonces, como que tiene mucho que ver con eso también, pero... Y como cuándo fue la primera vez que dijiste como, wow, y como que traté a esta persona por su baile o por sus pasos, como que, ¿cuál fue la primera vez que te recuerdas que dijiste como, ah, wow, aquí ya fue blanco y negro, ¿no? O sea, estoy seguro que el primer día que llegaste a ser como un discovery de una posición, Sí. no tenías este framework tan claro y Ujú. seguramente tuviste un par de discoveries que no salieron bien o managers que te decían, no sé, no me entendiste en la posición, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que te recuerdas que Sí, usaste eso esto fue bien? en Bit. Cuando yo entré a Bit, primero estaba como Ops y después fue que me hice Charity y estuve híbrido un rato. Y empecé a tener one-on-one con managers. Y entonces yo observaba mucho las interacciones que tenían entre ellos. ¿Me explicó? O sea, y el, el discurso que tenía cada persona alrededor de cuáles eran los problemas principales que tenían en su trabajo. Porque al final, cuando eres HIP, tienes que ayudarles a ir desatorando cosas y a hacer como leverage de lo que ya existe para poderlos ayudar a que lleguen del punto A al punto B. Y también tiene mucho que ver como un poco cuando, no sé si el póker va a ser la mejor analogía, pero también tienes que saber como cuándo, como hacer como, en teoría de la comunicación se llama man up y man down. Entonces cuando eres man up eres un poco más Como arriba, más como como, arriba, como que traes un poco más el liderazgo de la conversación y claro. cuando eres man down tiene que ser un poco más como sutil y como que dejas a la otra persona que lleve la conversación. Entonces, hay veces que esto funciona mucho, sobre todo con la gente o con las personas que tienden a ser un poquito más emocionales, porque al final, aunque haya gente en puestos muy senior, hay personas muy emocionales como across organizations. Entonces ahí como que tienes que tener como esa sensibilidad como entre una persona y la otra para ver cómo llegarle a la persona, ¿me explico? O sea, porque en el discurso aunque no te digan directamente algo, te van soltando información de cuáles son sus drivers, cuáles son sus dolores de cabeza, qué es lo que les molesta, qué es lo que sí les gusta. Entonces, mucho tiene que ver con eso y en Bit había muchos tipos de perfiles diferentes y yo traté con varios managers y entonces era una organización no muy grande a nivel headcount, pero sí era muy grande a nivel tipos de perfiles que teníamos. Porque ahí, como te estaba platicando hace rato, o sea, de pronto me tocaba darle trainings desde a los drivers hasta de repente contratar posiciones más senior. Y ahí es donde, o sea, ves como cada quien te va a llegar por un lado diferente y mucho tiene que ver también con la exposición que tengas. O sea, no es algo que yo te podría dar como una Sí, como serie una de guía de pasos. si esa vas veo. Ujú, pero, o sea, con la exposición también aprendes mucho de ir conociendo a todos tus clientes internos y de cómo se va hablando todo con todo, porque al final aunque todos los managers sean diferentes, al final todos tienen algo en común. ¿Me explico? Llámese, o sea, desde que todos trabajan en la misma empresa o que sus trabajos coinciden entre ellos. Ya. Oye, y una pregunta, esto de como de ser el man up o el man down, como depende qué rol escoges de la jerarquía, depende qué rol escoges de la personalidad, o sea, como en qué contextos juegas un man up y en qué contextos juegas un man down y cómo se ve esto, o sea, Ujú. Mira, por ejemplo, yo en Nuevo Cargo también tuve como que tratar con varias personas diferentes. O sea, no es que yo te diga como ahorita voy a hacer manopio, ahorita, o sea, no es como algo que pase como tan premeditado, pero es algo que vas leyendo ciertas cues en las personas y a partir de ahí vas dándote cuenta cuándo te conviene ser un poco más
proactivo, un poco más líder de la conversación y cuándo te conviene un poco más como soltar como ciertas fichas y dejar que la otra persona como que lleve un poco más la dirección de la conversación. Yo te diría que más que por la jerarquía, tiene más que ver con la personalidad de la otra persona. Ya. Y cómo, o sea, yo sé que estoy entrando mucho en esto, pero, o sea, cuando tú estás en un man down, y como una situación de man down, y imagino que estés levantando un perfil y Ujú. entendiendo cómo trabajar con ese hiring manager, Ujú. como, ¿qué difiere ahí? En una posición man down estás escuchando más y en una posición man up estás preguntando más y Mm. como que es más o menos eso. Más o menos, pero no realmente. Más bien yo te diría como, por ejemplo, en Nuevo Cargo teníamos un manager de ventas que yo me llevaba muy bien con él. Y muchas veces algo que a mí me sirve mucho en lo particular es primero llegarles por lo personal y ya después de ahí empezar a trabajar mi camino hacia ya empezar a hablar de OKRs, SLAs, KPIs y todo lo demás. Porque ya tienes como un rapport, o sea, no es lo mismo que yo llegue y te diga, oye, es que tienes que hacer esto y esto y esto, y es que, ¿por qué hiciste esto? A que cuando ya tenemos cierta, pues sí, como un cierto rapport tú y yo, y entonces ya te puedo llegar de una manera donde ya no se siente tan como directriz, porque al final, y esto es muy importante, cuando tú estás en HR, siempre tienes como cierta jerarquía como unspoken, aunque a lo mejor tú no seas quien decide las cosas, sí tienes un cierto tipo de jerarquía como a nivel organizacional por la misma naturaleza de tu puesto, porque tú eres el que hace las bajas, tú eres el que hace las contrataciones, eres el que lleva la nómina y todo lo demás. Entonces hay mucha gente que de repente también no, no se pone nerviosa de hablar con HR, ¿sabes? Entonces eso también de repente puede entorpecer el, la dinámica que tú tengas con esa persona. Entonces, para resumir, o sea, lo que yo te diría es, primero, o sea, tratar de tener cierta, desde nivel personal, cierta dinámica entre hacer man up y man down. Tienes que ir viendo mucho cómo va evolucionando la conversación. Te puedo poner un ejemplo con esta persona, que era el manager de ventas. Lo que pasaba con él, por ejemplo, es que él era muy tenía un estilo de management que era muy como tough love. O sea, era muy tough love y entonces algo que a mí me funcionó mucho con él es que primero me lo gané por la parte social, o sea, de que él y yo nos llevamos bien y todo lo demás. Y ya después me empecé a meter en la parte, no les puedes decir esto, cómo les hiciste lo otro. O sea, él no era como Sí, no era mala persona, no nada era más era la mala forma que él persona, quizás haber pero de enseñado que era buen management. repente era más tough que love y entonces ya me decía, bueno, sí, tienes razón, no sé qué, y se ganó como, ya me dijo Gerson que ya no les puedo decir esto y ya sé. O sea, entonces eso a mí, por ejemplo, me sirvió mucho con él y tenía, por ejemplo, como su contraparte, que era la parte de Customer Success, que sí era mucho más por el lado profesional. Entonces, a ella, yo de ver cómo hablaba y cómo se relacionaba con los demás, yo sabía, y por el tipo, ella era muy people manager y mucho de que los soft skills y el training y no sé qué, bla, bla. A ella no le sabía que no le podía llegar por el lado personal, sino más bien que yo tenía que llegarle hablando Ya. en su mismo idioma de que, y el KPI y no sé qué, y el performance, y entonces hay que hacer un risk assessment de esto y bla, bla. ¿Sí me explico? Entonces, en tú observar el discurso de la persona, te dice mucho sobre de cómo le puedes llegar. Ya, me hace sentido. Oye, asumo que has coachado directa o indirectamente a cientos de managers, ¿no? Sí. Tough love, no tough love, etcétera. ¿Qué dirías que es como el error más común que ves en los managers? Y quizás te hago la pregunta compuesta. Ok. ¿Qué es el error más común que ves en los managers jóvenes? Y me refiero a jóvenes que llevan siendo poco tiempo managers Ok. o más nuevos. ¿Y qué es el error más común que ves en los managers más seniors? En los managers más seniors y en los, o sea, primero en los juniors y luego en los más seniors. Creo que el error más común que yo he visto en los managers más senior es que ya cuando estás en cierto nivel que es un poco más estratégico, como que pierdes mucho visión de la operación y muchos ya no se meten a la operación y ya no saben realmente
cómo se ve el day to day de la parte de la empresa que está operando y entonces toman decisiones que al final no hacen mucho sentido con realmente cómo está operando el trabajo de manera em, ya práctica. Entonces, eso es una cosa que yo creo que pudiera hacer, que no tienen mucho, o sea, pierden mucho esta curiosidad de decir, o sea, y cómo están haciendo las cosas y si les funciona o no les funciona, sino más bien se vuelve un poco más como una conversación como muy estratégica, muy petit comité, que como que hablan entre todos los muy senior managers y llegan y bajan la información y muchas veces lo que bajan ya a la hora de tratarlo y traducir a no tiene mucho sentido. Dos, creo que muchas veces no hay las suficientes conversaciones de talento en las empresas. Y eso muchas veces se cree que tiene que ver con HR. Y sí, HR cumple un rol muy importante ahí, pero también tiene mucho que ver con tú y tu relación con tu manager. Y entonces hay muchos managers que no están teniendo estas conversaciones de talento ni con sus reportes directos, ni siquiera entre ellos hasta que no llega como a echar a ponerlos a que lo hagan y cuando lo hacen sienten que es como tarea, que O sea, pero esto sigue siendo un problema de los seniors. sí, O sea, el primero es, ok, como que no entienden bien realmente quizás cómo se están haciendo las cosas hoy en día. exacto. Ahorita quiero entrar más en eso porque es un problema que creo que todas las organizaciones sufren y es muy difícil de resolver. Y el segundo es, no involucran suficiente a talent, si te entendí bien. No más que no involucren suficiente a talent, o sea, involucran. Lo que pasa es que creo que mucho tiene que ver con una cultura o como una escuela como de antes, donde HR te contrataba y te corría y ya, ¿no? No había como más. Entonces, muchas veces cuando tú llegas como HR a hacerle un pitch a un senior manager de, oye, es que hay que tener conversaciones de talento y hay que hacer tu nine grid box para ver quién te pudiera reemplazar si tú te mueves a otro puesto o te vas o lo que sea, como que muchas veces lo que pasa es que no quedan del todo convencidos de para qué están haciendo eso. Hay managers que sí y que incluso ellos mismos quieren ser parte de, o sea, y cuestionan mucho de por qué lo hiciste así, por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro, pero hay otros que, o sea, no le terminan de ver como la aplicación y entonces eso es algo que para mí tiene como varias implicaciones a nivel organizacional, porque entonces ya después lo que pasa es que empiezan a promover sin saber realmente a quién están promoviendo y por qué. ¿Me explico? Y empiezan a decir, es que esta persona tiene problemas de performance. Y entonces le dices, o sea, ¿y por qué? O sea, ¿ya le diste feedback? No. ¿Ya le pusiste un plan? Tampoco. O sea, entonces como que esperan que se opere como si fuera una máquina y en realidad pues no puede funcionar como máquina porque estás trabajando con personas. O sea, si te entendí bien en esta segunda es como, me suena casi como que los managers como más seniors tienden a cometer el error, que es como, yo promuevo a Gerson, yo despido a Gerson y de repente tú dices, ok, cool, con ambas está bien, pero antes de despedir a Gerson tuviste un one-on-one con ellos, les comunicaste, Y le hiciste un pip, etc. me pasó algo así exactamente con un manager que me decía, o sea, primero promovieron a una persona de nivel, o sea, pues del nivel que tenía al que le sigue, ¿no? Que porque lleva muy bien, era muy bueno y como al mes llegan y me dicen, oye, es que lo queremos dar de baja porque, o sea, no lo armó. Y ya le dije, como, pero si lo acabas de promover, o sea, Total. no. Es un roller coaster de O sea, emociones para es esta un pobre roller persona. coaster, ajá, es un roller coaster de emociones y además, o sea, ¿qué cambió entre que hace un mes lo promoviste y hoy ya no está dando el ancho? Porque, o sea, cuando se metió ese caso de promoción, lo que ellos documentaron era que esta persona ya venía haciendo ese rol. O sea, que era más bien formalizarle o reconocerle lo que ya venía haciendo. Entonces, si se supone que ya venía haciendo esto Sí, desde no, hace no sé cuántos sorpresas. meses,
¿cómo ahora me estás diciendo que siempre no dio el ancho? Y entonces de ahí es cuando HR, y muchas veces HR hace esto, hay mucho esta percepción de que nosotros somos los malos, pero muchas veces HR, o sea, y yo cuando soy HRVP lo he hecho, tú backstage, ha habido muchas veces que yo salvo a un empleado que ya lo quieren despedir. Y les digo, a ver, pero y ya le dijiste, y ya hiciste, porque muchas veces cuando quieren dar de baja a alguien, y ahí también tiene mucho que ver HR, porque hay HRVPs o HR managers que te dicen, ah, bueno, sí, lo despedimos la siguiente semana. Pero también hay otros HRVPs o HR managers que te dicen como, a ver, o sea, quieres despedir a alguien, me tienes que convencer de que ya neta no hay otra salida, ¿me explico? O sea, que ya le diste feedback, que ya estuvo en PIP, que ya hablaste con él, o sea, que definitivamente ya no le puedes dar la vuelta al problema de performance y entonces ya podemos hablar de una ¿Es bueno terminación. correr a la gente? ¿En qué sentido? Para el O sea, performance de la empresa, para... O sea, hay estas empresas que tienen como esta cultura, que dicen como, Ujú. ah, yo cada X tiempo hago recortes. Ajá. Y eso, en tu opinión, ¿eso es bueno o malo? Yo, mira, depende desde qué punto de vista lo veas. Yo, de entrada mi reacción inicial es decirte no, o sea, no es algo que yo te diga, porque y hay muchos, de repente tiende a pasar mucho en startups, como de que cada semestre revisamos el Total. performance de todos y entonces, o sea, todos los que hayan tenido resultados de X para abajo van para afuera, ¿no? Y entonces, y hacen backfill de todas esas posiciones y y rinse and repeat, ¿no? Como si fuera ciclo de lavado. A mí creo que algo que tiende a pasar mucho son varias cosas. Yo no creo que sea algo bueno en el sentido de que generas una cultura de terror con la gente que se queda, porque todo el mundo se queda pensando Bueno, sobre todo claro. cuando es de que julio y enero ya sabemos que son los meses que se va la gente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también pasa mucho que hay esta como ideología de que quieren tener siempre el mejor talento y que todas las personas que trabajan en la empresa sean el performance más top del mercado, pero como que también está este unspoken understanding que tienen de repente en te pasa mucho en los startups que es que quieren que todo el mundo llegue y sea plug and play. O sea, como que empezaste hoy y ya mañana ya estás operando y ya sabes, tienes todo el contexto de la empresa, ya estás optimizando, ya traes buen pipeline de producto o ya aumentó el CSAT de los clientes, lo que sea. Pero o sea, que todo el mundo sea plug and play y si no, como que vas para afuera. Entonces, para mí no es algo que yo te diría que es bueno. O sea, hacer estos despidos de cada tanto tiempo la gente se va. Pero sí hay veces que un despido te puede desatorar muchísimo un problema que haya en un equipo. O sea, sí hay veces que definitivamente, sobre todo cuando son problemas de actitud más que performance, Sí, que se empieza a sangrar eh, al resto del equipo, se ¿no? empieza a permear al resto del equipo y luego no nada más en problemas de actitud, sino también en problemas, o sea, yo puedo tener un problema de actitud que a las otras personas les genera no necesariamente también problemas de actitud, pero problemas de ansiedad, de que piensan que las van a despedir, de performance, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay veces pero es mucho case by case, que hacer el despido te ayuda a desatorar muchísimo algún problema que tengas, pero sí hay que Sí, o sea, analizar cuando es muy bien las cosas. sistemático no lo recomiendas. No, Oye, hace rato dijiste algo que yo tuve un tiempo que trabajar en EY y ellos sospecho que tenían un poco este problema, pero a veces cuando la gente es muy senior ya no sabe hacer. O sea, bueno, no sé si no, la palabra que usas ya no sabe hacer, pero es como que toman decisiones muy en la alta cúpula y quieren bajar decisiones sí. y luego como que... ¿Y cómo resuelves ese problema? O sea, creo que es algo que casi todo el mundo que escucha dice como, sí, eso ocurre, ¿no? Eso ocurre Sí, en todas las organizaciones del mundo, pero a la misma vez it's tough to solve. ¿Cómo te imaginas resolver algo así? resolverlo, mira, ahí creo que justo lo que pasa, y creo que lo explicas muy bien, la realidad es que la gente muy senior ya no sabe
no que no sepa hacer, pues ya no sabe operar. O sea, le dices, baja un reporte de Oracle y ya no tienen ni idea de cómo se baja. O sea, los que saben cómo se baja y por qué la plataforma dejó de funcionar y por qué cada 2 horas se actualiza la información, es más bien las personas que estamos operando o que están operando en la empresa. Entonces, muchas veces, te voy a poner un ejemplo, pasa algo como que a nivel cúpula, como lo decías ahorita, deciden, entonces todos los martes el equipo A le va a mandar esta información al equipo B, ¿no? Y entonces te bajan la información y ya dices, o sea, lo que pasa es que esta información a mí no me llega los martes, sino más bien me llega los miércoles y aparte todavía yo tengo que correr otro proceso, ¿sabes? Sí, Con me esto llega la y información bla, a la bla, nómina el bla. martes y me dices que se para el miércoles y no puedo procesar, me lo invento. Exacto. Y entonces allá tú dices, pues no, o sea, es que no nos, tal cual no nos preguntaron si esto era posible y ya lo decidieron y como ya lo decidieron, entonces ahora aquí nosotros tenemos que hacer como 10 maromas para poder hacer que salga o encontrarle como un workaround a eso. Entonces, yo creo que una forma de resolverlo, o sea, no creo yo tener la respuesta así, que esta sería la solución como ideal. Yo creo que una forma de resolverlo sería hacer o tener algún tipo de programa donde los líderes más senior de las organizaciones pasen hagan algún tipo de shadowing con las personas que están operando. Eso es algo que yo he visto en ciertas empresas y sí funciona porque ya después regresan ya sabiendo como que, o sea, nosotros creíamos que era como que tan fácil como que le das clic aquí y ya lo hiciste y no, o sea, tienes que hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que curiosamente esto me regresa a mí a lo de saber bailar el baile de la otra persona, ¿no? O el paso, que Exactamente. es como entender un poco la vida de sus zapatos. Porque entonces, o sea, si tú no sabes como desde dónde te está hablando la otra persona, no tienes forma de jalarla a este punto de coincidencia. Es mucho encontrar ese punto de coincidencia. Y yo creo que eso es algo que yo te podría decir eso, porque muchas veces algo que quieren hacer es como que yo me siente y yo te explique a ti, ¿no? O sea, que yo te lo explique. Primero tengo que hacer esto y esto. Y muchas veces lo que pasa, porque también es que tienen tantas cosas en la cabeza, que tienen 8 juntas y todo lo demás, es que terminan diciéndote, ok, ok, sí, ya entendí, y en realidad, pues, no es que no te están poniendo atención, pero es que no les quedó claro cómo es el end-to-end de cómo es mi vida. Entonces, yo te diría que podría hacer algo así, que la parte desde el senior management, y aquí sí le toca al senior management acercarse a la parte operativa porque es más complicado como que de tú acercarte al senior management a que el senior management se acerque a ti, ¿sabes? Sobre todo cuando les tienes que hacer un tipo de pushback. Hay gente que lo hace y que funciona, pero a nivel como organizacional, o sea, cuando te hablo como a nivel sistemático, es complejo porque muchas veces se toman las decisiones y es como que, es que así es y así ya se decidió y ya ustedes háganse pelotas. Entonces hay veces que eso sí termina después impactando no solamente en cuestión de operatividad, sino también en cuestión de ánimos de los equipos. Ya. Te hago dos preguntas y entramos, una pregunta y entramos en los errores de la gente junior, pero dices algo como, a veces como que la gente junior tiene que saber llegar con la gente más senior Ujú. y comunicarle eso, como que cuando eres junior es súper intimidante, ¿no? Sí. Como que tip le tendrás a alguien que te dice, como Gerson, usted tiene este problema, mi manager me está diciendo esto, pero en la práctica no cuadra, como que tip le dirías a alguien para comunicar esto efectivamente. Con tu manager, yo creo que es un poco, o sea, con tu manager directo, normalmente puede ser un poco más sencillo, o sea, y ese sencillo lo digo entre comillas porque ya es alguien con que ya tienes cierta, idealmente, porque hay managers que nunca hablan contigo, pero idealmente ya es una persona con la que ya tienes cierta cotidianeidad por lo menos semanalmente. Pero yo el tip que le podría dar a alguien que necesita exponer un problema con su manager es preguntarle, ok, me estás pidiendo
que haga esto y esto y esto, pero yo tengo que hacer esto y esto y esto. Y ya, ¿qué priorizo? O sea, priorizo, ¿sí me explico? O sea, hacer lo que tú me estás Sí, como hacerlo, pidiendo, involucrarlo en el problema. o priorizo, o sea, este otro mundo de cosas que también impactan y que si dejan de estar, entonces se va a volver un problema. Entonces, exactamente como le dices, jalar a tu manager a que sea también como parte del, o sea, que vea el problema contigo desde adentro y no desde afuera, y encontrar otra vez como ese punto de coincidencia es lo que yo te podría dar como tip, que es mucho preguntarle, ¿qué priorizo? O sea, ¿esto o esto? Es curioso, mucho lo que tú cuentas. O sea, yo que he liderado muchos equipos de ventas, es siempre lo que les digo. Me dicen, "No, es que el cliente me marca y me dice esto". Y digo, hazlo parte del problema, que es como, oye, yo quiero que seamos exitosos juntos, ¿no? Y esto, hay un libro que se llama Getting Past No, que esencialmente, luego te lo paso, pero sensualmente habla mucho de esto, de cómo poner a gente bajo un mismo propósito. Al Sí. final del día, en una empresa todos queremos lograr una cosa, como que mejor cuando lo hacemos juntos. Oye, me mencionabas ya los problemas que ves más común del leadership en gente junior. ¿Cuáles son los problemas, perdón, en gente senior? Sí. ¿Cuáles son los problemas que ves más común en gente junior? En gente yo muchas veces el problema, y no es como un problema, cuando eres junior tienes un poco menos experiencia para hacer como executive talking, o sea, Ajá. que es como hablar este corp language que muchas veces es muy necesario en las empresas. Y también está el problema como un poco como del síndrome del impostor, le diría yo, porque muchas veces pasa que te promueven, te vuelven manager y es que nadie te enseña a ser manager. O sea, por lo general nadie te enseña a ser, o sea, como que todos asumen que ya eres el jefe y tú, y como que eso es todo. Pero cuando te vuelves manager te empiezas a enfrentar a un montón de cosas que dices, y aquí, o sea, ¿qué le contesto? ¿No? O sea, porque tú de pronto te vuelves, no solamente, o sea, no solamente tienes que ir resolviendo tu propio día, sino también tienes que ir resolviendo otros 4 o 5 o 6 días, porque entonces tú te vuelves como el, casi que el chat GPT de tus direct reports, porque llegan y te dicen, oye, me pasó esto, 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 ¿y qué hago aquí? Y hay veces que también dices, no, pues, quién sabe. Si me explico, entonces, eso es algo que tiende a pasar mucho y de repente, hasta con el tema de los permisos, ¿no? O sea, llegan y te dicen, oye, ¿me puedo ausentar? Y de repente puede ser que hay managers que digan, ¿será? O sea, ¿sí le puedo dar permiso o no? ¿Sabes? Entonces, por un lado, creo que tiene mucho que ver con que no te enseñan a ser manager con esta parte del síndrome del impostor y que hay muchas decisiones que no te sientes lo suficientemente empoderado o empoderada o empoderada para empezar a tomar por tu cuenta o a tener cierto tipo de conversaciones que nadie te enseñó a tener. Por ejemplo, me pasaba mucho que me tocó coachar a un manager. Él ya tenía tiempo siendo manager, pero nunca le había tocado despedir a nadie. Y entonces, yo cuando soy HRPs, o sea, y eso es algo que yo me he llevado a todos lados, es como, o sea, tú eres el manager, ya ser manager ya implica otro tipo de responsabilidades. Entonces, cuando tú tienes que despedir a alguien, yo no le digo, o sea, le dices tú. Claro. O sea, tú eres la persona que la está, que está despidiendo, no yo. O sea, yo te puedo ayudar, yo le voy a hacer el cálculo, le voy a explicar como todo lo que tiene que hacer. Si la cosa se pone complicada, puedo entrar contigo, pero en sí la persona que tiene todo el contexto de por qué estás haciendo este despido, eres tú. No, o sea, yo también tengo el contexto, pero, o sea, tú En eres este el lugar de decision maker. decirlo. Entonces, me acuerdo que me decía como, o sea, pero ¿y qué le digo? O sea, como, ¿qué hago? O sea, entro a la reunión y ¿cómo empiezo? Y ya le dije, mira, o sea, no hay una forma perfecta de que yo te diga, dile esto, 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 y entonces aquí ya te despides. Pero a mí me encantaba ponerles este ejercicio y les digo, imagínate que es como cortar con tu pareja. Es lo mismo. O sea, tienes que llegar, sí va a ser, no siempre es sorpresa, pero hay veces que sí es sorpresa. No va a ser una conversación agradable, no, sí va a ser incómodo, sí, o sea, va a ser incómodo para todos también. Pero es lo mismo que cortar con una persona cuando ya estás decidido de que ya la relación no dio para más. Entonces, y tiene que ser lo más como al grano posible.
en el sentido de que, hola Gerson, y das los motivos por los cuales estás haciendo la baja. O sea, hemos tenido los problemas de performance, otros problemas de actitud, les das 3, 5 ejemplos máximo y por lo tanto, o sea, se Sí, tomó la tomamos la decisión decisión de ya no. de darte de baja de la empresa. Y les digo, y hasta ahí. Porque si empiezan de que no es cierto, pero es que ese correo sí lo mandé y no sé qué, y entonces tú le empiezas como a decir, no, pero acuérdate que bla, 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 y lo que va a pasar es que vas a entrar a una espiral de una conversación interminable, como cuando tú quieres cortar y la otra persona no, igual, pero es que voy a cambiar y no sé qué, y te lo prometo, y bla, 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 o sea, como que es muy ese mismo mood, entonces como que, y hasta ahí ya le dijiste los motivos, ya le comunicaste la baja y hasta ahí ya llegó tu mensaje como manager. Digo, o sea, tampoco te olvidas que estás despidiendo a otra persona que pues tiene este trabajo y que pues es un ser humano que es parte de tu equipo. O sea, si te quiere decir algo, pues sí lo escuchas. O sea, tampoco es como que apagas la cámara y te desconectas. Pero no entres en esta discusión porque es una discusión interminable que, o sea, ya Claro. tomaste la decisión de hacer la baja. Entonces, es algo que he escuchado mucho a managers en ese sentido. Y, y creo que también tiene mucho que ver, o sea, ahí tiene más que ver no tanto con la persona que se hizo manager, sino más bien con la persona que lo volvió manager, los errores que van a ir cometiendo en el camino, porque, insisto, no te enseñan a ser, o sea, nadie te enseña a ser manager. ¿Y hay algún libro o una fuente que dirías como si te acaban de volver manager, empieza por aquí? ¿O algún consejo que No. darías? ¿Algún consejo que daría? Yo creo que tiene que ser, o sea, nadie espera que sepas todo, o sea, no tienes por qué saberlo todo y tampoco tienes por qué eh, tú ser como la persona que lo resuelva todo. O sea, sí, obviamente estás en una situación organizacional en la que ya te toca a ti resolver un poco más que cuando estabas solo, porque, o sea, ya te implica que tienes personas que acuden a ti cuando tienen algún tipo de problema, blocker, lo que sea. Pero yo te diría que son esas cosas y que no dejen de seguir aprendiendo. O sea, también eso es muy importante, o sea, el no dejar de seguir aprendiendo y no tomarse las cosas como personales. A mí hay algo que me gusta mucho que dice, don't hate the player, hate the game. Porque muchas veces también eso no ayuda a que siga habiendo como buena dinámica entre todos los equipos. Ya. Te hago una pregunta como quick fire, Ujú. pero hace rato hablabas de, te ha tocado muchas veces ser HR y evitar que despidan a alguien, ¿no? Sí. Y mi pregunta para ti es, en tu experiencia, ¿cuánto funcionan los Performance Improvement Plans? Porque yo a veces he hablado con managers que te dicen, no, o sea, si la persona ya tienes dudas, ya no, es irrecuperable, ¿no? Y Ujú. evidentemente no, pero en tu experiencia, ¿qué tanto sí funciona? Un performance improvement plan bien hecho funciona, pero hay que, como que te voy a desmenuzar un poco la respuesta. Cuando es un problema de actitud, ahí sí es más difícil darle la vuelta y ahí sí varias veces la solución va a ser la desvinculación. Pero cuando es un performance improvement plan bien hecho, funciona. Porque, y aquí hay tres, tres puntos de vista respecto al performance improvement plan. Está el del manager, el de HR y el de la persona a la que se lo ponen. Normalmente la persona que se lo ponen dicen, es que ya me van a poner el PIP porque ya me van a correr. O sea, es como PIP y luego ya bye, ¿no? El del manager que es como muchas veces, no siempre, pero varias veces es como, es que lo tengo que poner en PIP si no echar no me deja correrlo primero. Pero al final, o sea, y hay muchas empresas que sí los ocupan así, que el PIP es como la puerta de entrada para la salida. Pero un PIP bien hecho lo que tendría que ser es una herramienta para traer a la mesa una conversación entre el manager y su direct report
alrededor de las cosas que están funcionando, de las que no, y qué tiene que hacer para llegar del punto A al punto B, porque también hay de repente, y por eso hay que meterse con los managers cuando quieren definir qué meter en un PIP, porque hay managers que como ya quieren despedir a alguien, les ponen unas metas inalcanzables y entonces ya no las lograste. Es muy importante por eso como echar, justo regreso a lo mismo, como saberte echar el baile con el manager, porque hay managers que sí van a hacer eso. O sea, que ya más bien quieren, por algún tipo de situación, que esta persona se vaya y entonces les ponen metas inalcanzables para después decir, ya viste, HR no las logró y ya para afuera. Y para responder tu pregunta, yo creo que sí funciona un PIP bien hecho cuando se tienen las conversaciones que se tienen que tener. ¿Y qué sería un pitch muy buen hecho? Un PIP muy bien hecho estaría compuesto de varias cosas. Uno, de metas alcanzables y medibles. O sea, que no te pongan como contesta más rápido el Slack, ¿no? O sea, a menos que estés en un como de servicio al cliente, que tú estás respondiéndole a clientes y no sé, tu SLI es de 5 minutos, pues sí, o sea, pero tienen que ser mm, objetivos medibles, tiene que haber una conversación entre el manager y la persona y tiene que haber un seguimiento. Y entonces la forma en la que más yo creo que va a jalar un PIP es delegándole el dar ese seguimiento a la persona que está en el PIP. O sea, yo te pongo a ti en un PIP y te digo, tú tienes que buscar a tu manager, o sea, como que buscar los espacios, o sea, no de que ya te quedaste solo, pero o sea, tú tienes que buscar los espacios para irle dando seguimiento al PIP. Porque yo me voy a dar cuenta de dos cosas. Si sigues todavía realmente motivado para seguir o no, y también de qué tanto estás dándole seguimiento a los objetivos del... Me encanta porque recaes en lo mismo, que es como vamos a unirnos del mismo problema, ¿no? Que es como que aduéñate de él, busca a tu manager, saca el tiempo, que te dé Exacto. feedback. Tienes 3 meses, es un buen de Sí. conversaciones de feedback para llegar a donde tienes que estar, ¿no? Exactamente. Oye, dijiste hace rato lo que me gustó, que dijiste como la gente sigue pensando que HR de hoy es el HR de antes, altas, bajas, pegar la nómina. Ya nos diste a entender como que es el nuevo HR, que es, oye, te metes en los pips, das coaching de liderazgo, como que ayudas a la gente a ser exitoso. Tú evidentemente vas a tener un cargo increíble, Bit, nuevo cargo, Nubank. Si tú estarías buscando una persona de HR, ¿cómo buscas a alguien que entienda este HR holísticamente? ¿Qué preguntas le harías? ¿Qué son buenas respuestas? ¿Qué son malas respuestas? ¿Me explico? Para que sea un HR que vea las cosas holísticamente, en lo primero que no me fijaría es de qué empresas viene. Y esto también tiene mucho que ver con, digo, me voy a salir tantito y ahorita regreso, tiene mucho que ver con la parte de los managers senior que de repente digan, quiero a alguien de Stripe, quiero a alguien de BCG, o sea, como que, y no hay más, ¿no? O sea, no hay más gente en el mercado más que quiero a alguien de tal lugar. Entonces, yo al contrario, o sea, lo primero que no me fijaría es tanto así como que de dónde viene, sino más bien en el chip que trae la persona, o sea, tiene mucho más que ver, porque siendo muy, muy honesto contigo, de repente esta parte de, y que venga de BCG, o que venga de un Big Four, o que venga de aquí o de allá, desafortunadamente a nivel macroeconómico y social en el país, con cómo está la situación laboral, o sea, hay mucha gente que no está en EY o en BCG o en alguna de estas consultorías gigantes, no porque no quiera, sino porque, o sea, este es el trabajo que No todo el mundo literalmente... debería querer tampoco, pero... Ajá, o sea, que literalmente conseguí, me explico, o Claro. sea, ¿por qué trabajas? O sea, y esa es una realidad que a veces yo pienso que al senior management se le olvida mucho, o sea, es Aunque que... diría una cosa, nada más como por bajarte un poco, o sea, si tú ves tu CV, pues tú tienes el CV Superstar Studded, ¿me explico? Mejores Ajá. startups del mundo. ¿Sí me explico? O sea, compro tu punto, ¿eh? Pero Sí, sí es como... Perdona, te interrumpí. O sea, ella es como no tiene que venir de una... de una... No, pero dime. No, o sea, lo que pensaba es como... O sea, como... Me ponía yo en zapatos de escuchando eso, que te podría decir, sí, Gerson, pero ve tu CV está increíble, ¿no? Entonces, como que lo que te digo es como, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, Pero como o sea, como poniéndome en el zapato de la persona
que sí no, que no tiene el CV, porque Ajá. tú lo tienes, ¿me explico? Sí. Como que quizás ellos te dirán, ah, sí, pero Gerson, tú puedes decir eso porque ve de dónde vienes tú, ¿no? O sea, pero, sí, o sea, yo buscar a alguien de HR, digamos, que tenga esta visión, yo me fijaría más en la entrevista que en si viene o no viene de Deloitte o de Total. TCG. Entonces, porque, insisto, y muchas veces es como eso, ¿no? O sea, que dicen, queremos a alguien que venga no sé dónde, o sea, pero, o sea, siento que a veces a muchas personas se olvidan, o sea, hay gran parte de la población que es sumamente talentosa, que está en un trabajo que es el trabajo que había en ese, o sea, me explico, o sea, que no es como que tú te despiertas y dices, si no todos tendríamos nuestra propia startup y tendríamos un limited paid time off, o sea, me explico, entonces, eso es la primera cosa que me fijaría en cómo me siento con la persona. ¿Y qué para ti es como algo muy bueno? O sea, que ¿buscas como que tenga mucha energía o culturalmente sea afín o que sea un súper buen listener? O sea, pensando en este rol, ¿no? O sea, tú estás buscando de alguna forma con próximo Gerson. Yo me fijaría en los social skills de la persona. O sea, los social skills son muy importantes en el mundo corporativo en general, pero sobre todo en HR. Tienes que saber cuándo sí, cuándo no. Tiene que tener muy buen storytelling la persona, porque, y eso es algo que yo de repente le digo mucho les digo que son mis hijos, a mi equipo en el trabajo. Muchas veces no es cuál es el problema, sino cómo lo contaste. O sea, porque yo te puedo llegar a contar así un problemón, pero si te lo conté bien, no se vuelve como... Pero si es un problemón y aparte te lo conté fatal, se vuelve la escalación de que ya lo escalaron aquí, lo escalaron allá, ya se hicieron 80 canales, mandaron 10 correos y qué está pasando, ya terminaste en una junta donde te están interrogando entre 4 personas. Entonces, que tenga muy bien esta parte del storytelling y que además observes cómo, o sea, a través de una entrevista de competencias, cómo resuelve los problemas. Eso es en lo que yo me fijaría principalmente. Y hay preguntas que para ti son como de fácil descarte porque tengo en cuenta que quizás la primera persona que está contratando a una persona de HR, pues no es la persona de HR. En algunos casos, ¿no? En una startup, lo que sea. Sí. Hay como preguntas que tú te puedes dar cuenta fácil como para descartar. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo cuando buscaba directores de venta me encantaba preguntar como, oye, ¿qué prefieres? ¿Tener un cliente muy grande y un cliente muy pequeño en la misma industria? Ajá. O un cliente mediano en una industria y un cliente mediano en otra. O dos clientes grandes en diferentes industrias, por decirlo de otra forma. Y la gente que lleva muchos años en venta te dice, no, quiero todos la misma industria, porque entonces creo como network effects y tal. El director más nuevo en la industria te dice, ah, no, yo prefiero tener un cliente grande en automóvil, otro cliente grande en viajes, que dices como, eso no van a ser, o sea, no te van a ayudar a cerrar un tercer cliente. Hay como preguntas que tienes que dices, mira, yo con esto ya me doy cuenta más o menos si saben o no. Sí. Por ejemplo, depende mucho de a qué parte de HR vas, pero en general, si me pongo en la situación de una startup, por ejemplo, y a mí me gustaba mucho hacer esta pregunta como, sobre todo, por ejemplo, y si tienes que contratar, no sé, 10 personas en un día, ¿qué haces, no? Y entonces ya te empiezan a contestar cómo haría esto, o cómo harías el proceso de onboarding. Y ya les pregunto, ok, ¿y cómo lo escalarías? Y entonces de ahí en cómo lo escalarías, te das muchísimo cuenta de qué personas sí hacen mucho como eso también a mí se me hace súper importante, como de repente la mejor solución no siempre va a ser la más convencional, ¿me explico? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Una vez no tenía un standing desk para un all hands y puse un bote de basura al revés y puse la compu encima, ¿sabes? Y entonces hay personas que dicen, es que si no tengo el stand desk, es el ejemplo más simple del Claro, mundo no, que te se puede explicas ahorita, pero perfecto. no se puede. O sea, punto. O No sea, se como, puede. claro, en la práctica te diría, como, yo te explico una súper proceso de entrevista y de repente dices cómo lo escalas Y entonces se ahí quedan es donde como... tienes que saber cómo operar, donde, pues resulta que no puede ser una entrevista de hora y media, antes ser de 20 minutos, entonces tienes que pensar más las preguntas. ¿Eso es lo que te refieres, eso? Exactamente. Y entonces de repente hay gente, porque, o sea, tuve casos que eso me respondían, es que no se puede. O sea, si es eso, y hay veces que sí, realmente no se puede, ¿no? Pero tiene como que muchísimo que ver como y también poniéndoles la situación como, o sea, si tuvieras que
como poniéndole muchas estas situaciones, ¿cómo resolverías esto? Porque muchas veces en HR también no es tanto el qué, sino cómo. O sea, cómo manejé esta baja, cómo manejé esta contraoferta, cómo manejé... ¿Sí me explicó? O sea, muchas veces no es tanto la baja como tal, sino el cómo se ejecutó lo que te puede traer cierto tipo de problemas. Oye, ya que ya estamos cerrando, pero te hago como 2 o 3 preguntas más. Has trabajado en súper buenas startups, ahora Ajá. en Nubank. Sí. Nubank, famosamente, creo que la segunda startup más grande de Latinoamérica, Ujú. pero de las empresas más grandes del mundo entero. Sí. Eh, ¿Hay algo cuando llegaste a Nubank que te llamó la atención, que dijiste, wow, esto sí, que sentiste un nivel de ejecución superior? Sí, fue justo esta migración que te platicaba de una entidad social a otra. Yo cuando entré a Nubank pasaron varias cosas. Pero esto fue lo principal y de ahí como que le empiezas a rascar y empiezan a salir como varios problemitas. Entonces, uno de ellos fue que eh, había ciertas partes de los expedientes que necesitaban actualizarse. Y entonces también teníamos este gran problema que era que al equipo legal no le gustaban las firmas electrónicas y todo tenía que firmarse en físico porque y ya te cuentan así la historia como más trágica del mundo de por qué si no lo firmas en físico, o sea, Se acaba el mundo. se acaba el mundo, exactamente. Entonces acá, digo, la verdad es que sí, todavía me acuerdo y nada más éramos 4 personas, mis 3 hijos y yo, los que hicimos la migración, ya eran como 1100 y cacho empleados los que había que recolectar las famosas firmas, porque si no, pues según legal no se podían hacer las migraciones. Entonces les dije, vamos a hacer o sea, va a haber 3 modalidades. Ah, y aparte, lo que pasaba en Nu es que había muchas personas remotas. O sea, no era como de que yo tenía a todos en la oficina y les decía, vengan a firmar mañana. O sea, sino había gente que de repente sí iba, había gente que no ponía un pie en la oficina y había gente que hasta En otra ciudad. estaba de vacaciones o estaba hasta fuera del país. Entonces ahí lo que hicimos fue primero hacer, o sea, lo que propuse hacer fue primero hacer el sanity check de, a ver, quién está en la oficina, quién no, quién está dentro del país y quién no, quién está de vacaciones y quién no. Y eso fue con un survey súper rápido. Puedes ir a la oficina sí o no. Y ya a partir de ahí tuvimos como una foto completa. Y entonces ahí diseñé 3 posibles métodos para que las personas pudieran firmar la Sí. notificación y aparte poder actualizar lo que necesitará ser actualizado de su expediente. Fue como, ves que en los bancos antes, porque ahora ya sacas Sí, el como tu cajero turno y digital, todo, claro. pero antes, o sea, te decían como pase el siguiente y no sé qué. Bueno, lo mismo de que le dijimos a todos los empleados como van a venir a la oficina, vamos a estar en tal, ¿cómo se dice? En tal, o sea, en tal Espacio. sala o lo que sea. Y entonces aquí van a venir a dejar sus expedientes. Y entonces fue el mismo formato como este de banco, de pasa al ejecutivo 2 pasa al ejecutivo 3. Entonces estábamos los 4 sentados, cada quien en un tal cual, o sea, Módulo. igualito como de banco, el módulo, y entonces estaba la fila de empleados y teníamos a alguien que decíamos que era casi como la hostess, y ya decía, pasa con Gerson, pasa aquí, pasa allá, y entonces, o sea, como oficina de gobierno, le recibías los papeles, los checabas, si alguno le tenías que corregir y se lo imprimías, y ya después guardabas los papeles. Y esa era como la modalidad 1 de poder hacer tu migración. La modalidad 2 es que teníamos, ya con esto me voy a delatar la edad, pero no importa, teníamos un buzón como de Blockbuster, como de que, y si no puedes venir, dejas en el buzón, como ya ves que regresabas igual, o sea, ahí estaban los folders, lo metes a un folder, lo metes y entonces ya el otro día lo Ahí checamos. claro. Y la opción 3 para la gente que definitivamente no podía ir a la oficina, era por medio de DHL, pero ahí lo que teníamos que hacer era que primero te lo mandaran escaneado, porque muchas veces pasa que llegaba mal firmado, y después era lo mismo de lo que te platicaba en Bit, había que ahora como que, porque hasta les decía, es el front office y el back office, y en el back office lo que había que hacer era como acomodar ahora después todos los expedientes
porque eran 1000 empleados y entonces había que acomodar todo. La verdad es que eso fue un proyecto súper grande y pues bueno, al final sí llegamos, pero sí, o sea, como que hasta les ponía turnos porque teníamos empleados que llegaban como desde las 7 y otros que se iban más tarde. ¿Y qué fue? O sea, ¿qué te llamó o sea, qué te pareció especial de la cultura de Nubank o de el rendimiento o la capacidad de ejecución de Nubank como de este momento? A mí siento que algo que me gustó mucho, para empezar me gusta mucho el tema de que sea fintech, entonces eso me gustaba muchísimo. Y también cómo todos los equipos de HR se metieron a ayudarnos, porque en teoría nada más chamba de People Ops, pero se metió gente de reclutamiento, se metió gente de HRBP y todos nos estaban ayudando de alguna forma, ya sea en front office o en back office o la que teníamos que digo que era como la hostess tipo. Eso es algo que me gustó muchísimo, que fue esta parte de que todo el mundo le hizo como que se subió las mangas y todos le entraron a esa parte que fue muy operativa. La verdad sí fue muy, muy, muy operativa. Oye, pues Gerson, de verdad mil gracias. Creo que compartiste como unos súper aprendizajes. O sea, lo último que diría es como que, ¿dónde puede escuchar más la gente de ti? Estoy seguro que tienes 1000 vacantes que la gente podría aplicar. Si quieres un mensaje para dejar a la audiencia, o sea, ahora sí que lo que tú quieras decir, el espacio es tuyo. Sí, o sea, respecto al tema de las vacantes, pues están todas ahí en la parte del sitio de carreras, ¿no? Entonces, si hay alguna que a alguien le interese, me puede escribir directamente por LinkedIn, y ahí igual te lo puedo dejar y ya puedo ayudarles a revisarlo. Y respecto a algún mensaje, sí, creo que lo más importante es como, o eso es lo que yo diría, como tener esta parte tener esta sensibilidad social, sobre todo en cualquier puesto corporativo te va a funcionar, pero sobre todo si te interesa hacer una carrera en recursos humanos, tener esta sensibilidad de social skills, de storytelling, de los cómo va a ser muy relevante y varias veces puede ser incluso más relevante que los que es. Los que es obviamente siguen siendo muy importantes, pero los cómo van a ser bien importantes en recursos humanos. Súper. Gerson, de verdad, mil gracias. Estuvo muy padre.